¿Qué tal, Inges? Platiquemos un poquito acerca del amplificador en modo seguidor. Lo que tenemos aquí es un amplificador en modo no inversor. Es lo que vimos exactamente en el video pasado. En la función de transferencia que habíamos colocado, que habíamos encontrado, es esta que se encuentra acá, ¿no? El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por la relación que existe entre la resistencia 2 y la resistencia 1 más 1. Ahora, a lo último del otro video platicábamos acerca de qué sucedía si la R2 se volvía a una resistencia técnicamente a 0, ¿ok? Tendía a ser 0, y esa resistencia R1 tendía a ser infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que R1 va a ser una resistencia muy grande y R2 va a ser una resistencia técnicamente muy pequeña que podría ser solo un cable, ¿no? Si esta resistencia R1 viene siendo muy grande, es como simplemente si fuese un circuito abierto, ¿ok? Ahora apliquemos un poquito acerca qué sucedería en estos casos aplicando esta función de transferencia. Sabemos que el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada, pero lo que es la resistencia 2 vendría siendo, como habíamos indicado, sería 0 sobre R1, que sería infinito, sería un número muy grande, más 1. Como se pueden dar cuenta, esto sabemos que nos va a dar 0. Automáticamente solo quedaría 1 por el voltaje de entrada. Entonces, como te puedes dar cuenta, el amplificador seguidor, su función de transferencia no es otra cosa más que esta que se encuentra acá. Voltaje de salida es igualito al voltaje de entrada. O también podemos expresarlo de la siguiente manera: el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a 1. Ahora, con esto llegamos a lo que es el amplificador seguidor. Como lo vemos en esta lámina de aquí, podemos distinguir que aquí tenemos el amplificador configurado en modo seguidor. Esta R2 que habíamos comentado en un principio, pues realmente viene siendo 0, o sea, es un cable que no ofrece ninguna resistencia a esta retroalimentación. Y por último, aquí teníamos lo que era R1. Esta R1 viene siendo tan grande que es un circuito abierto, simplemente no existe y por lo tanto no llega a lo que es el potencial 0, que es tierra. Aquí en la terminal no inversora tenemos el voltaje de entrada. Ahora, si alcanzamos a apreciar lo que habíamos platicado en un principio, era que decía que la función de transferencia era el voltaje de salida igual al voltaje de entrada. También podemos ver que al principio platicábamos acerca del amplificador operacional, que una de sus reglas era importante, era que en sus terminales tenía exactamente el mismo voltaje. Como te puedes dar cuenta, aquí en la terminal no inversora tiene el voltaje de entrada. Eso quiere decir que en el voltaje en la entrada inversora tendríamos exactamente el mismo voltaje, que estaría conectado directamente con el voltaje de salida. El amplificador operacional, en este momento a lo mejor te estarás preguntando de qué me sirve un amplificador el cual simplemente yo le pongo, por ejemplo, 5 volts y a la salida voy a obtener 5 volts, ¿ok? Bueno, hay varias aplicaciones en este caso del amplificador seguidor. Unas características muy importantes las nombramos aquí. Tengamos en cuenta que es un circuito con alta impedancia en la entrada, ¿ok? Eso significa que técnicamente aquí va a haber un cero, o sea, va a haber consumo de amperaje tendiendo a 0, o sea, no va a consumir ningún amperaje. Otra cosa que también podemos tomar en cuenta, que a este amplificador se le considera como un amplificador de etapa intermedia. ¿A qué quiere decir eso? Imagínate que, por ejemplo, tú tienes un circuito de este lado que le llamamos una etapa 2 y esta vendría siendo una etapa número 1. A lo mejor aquí estamos hablando de que es la interconexión de este circuito con este otro circuito, pero resulta que el amplificador operacional le llamamos una etapa intermedia, es la que va a interconectar estas dos etapas de tal forma que a lo mejor el voltaje de salida tendría una interconexión con esta etapa y el voltaje de entrada a lo mejor tendría una interconexión con esta etapa. Lo que estamos alcanzando, lo que logramos de esta manera es que aquí esto pudiera ser una señal de un sensor, ¿ok? La cual genera un pequeño voltaje que no necesitamos consumir absolutamente nada de amperaje, ¿ok? Por lo tanto, si lo podemos decir de esta manera, el amplificador operacional lo que está haciendo es como técnicamente copiando el voltaje y poniéndotelo de acá.
pero recordemos que aquí el voltaje de salida que te lo está entregando tiene más amperaje, o por lo tanto este voltaje no lo está agarrando de aquí, simplemente lo está agarrando de sus terminales correspondientes de voltaje positivo y voltaje negativo. También es considerado, como lo habíamos platicado, es un amplificador de ganancia unitaria. Eso quiere decir que es una ganancia 1. Por lo tanto, si tú lo colocas aquí, colocas 5 volts multiplicado por la ganancia 1, pues entonces en la salida tendríamos un voltaje de salida de 5 volts, ¿ok? No importa lo que tú le pongas acá, lo va a multiplicar por 1 y te va a dar exactamente el mismo voltaje. También es considerado como un buffer. Un circuito buffer, estamos hablando de un circuito que puede aislar un circuito de otro. ¿Qué sucede esto? Si te das cuenta, como lo habíamos platicado hace un momento de las etapas, lo que está ocasionando está en que existe una parte aislada de esta etapa con respecto a esta etapa. No importa si cualquiera de las dos alguna fallara, esto lo que va a ocasionar está en que no llegue la falla completamente del otro lado, ¿ok? En este caso, por ejemplo, pudiera ocasionar que aquí un sensor pudiera ser un sensor que a lo mejor esté leyendo la señal de milivolts, referente de un sensor tal vez para leer un músculo del cuerpo humano, y a lo mejor aquí pudiera ser la etapa para poder acoplarla a una señal que lo vamos a colocar a un microcontrolador, ¿ok? Bien, vamos a ver una pequeña aplicación incluso del amplificador seguidor cuando a lo mejor estamos trabajando, como en este caso, estamos trabajando, imagínate que tú tienes una fuente, aquí estoy representando la fuente con su equivalente de Thevenin. Recordemos que el equivalente de Thevenin consta de dos partes, una pequeña fuente de voltaje con una resistencia equivalente en serie de esta. Recuerda que todo este equivalente pudiera representar un circuito mucho más grande. Imagínate que de este lado tú quisieras conectar una pequeña carga. Esta carga voy a representarla como si fuese una resistencia de 100 ohms, que esto pudiera ser una pequeña lámpara, pudiera ser un LED, pudiera ser cualquier otra cosa. Cuando me refiero con carga me estoy refiriendo a algo que pudiera consumir cierto amperaje, ¿ok? Y hacer alguna función. ¿Qué pasaría o qué sucedería si tú quisieras conectar? Vamos a ponerlo de esta manera. De este lado fuese esto una lámpara y aquí tengo la fuente, pero recuerda que aquí a lo mejor la etapa 1 y la etapa número 2, esto está completamente alejado, ¿ok? Estoy hablando que a lo mejor la distancia que existe de esta etapa a esta etapa pudieran ser 100 metros, 200 metros. Eso implicaría que si yo quisiera que al final aquí llegara a 5 volts, pues esta es la representación de la fuente. Si yo estoy colocando la fuente y la configuro en 5 volts, a lo mejor aquí debería llegar 5 volts, ¿ok? Pero resulta que a lo mejor esto, al estar muy alejado, los cables que yo voy a tirar al final, esto que representaría una pequeña resistencia, o sea, todo cable, todo conductor, pues tiene una representación como si fuese una resistencia, se opone al flujo de la corriente. Ahora, vamos a calcular qué sucedería si yo hiciera esta parte de aquí. Tengo la fuente, tengo el cable que simplemente lo tiramos hasta donde llegó de la lámpara, por ejemplo en este caso, y vamos a ver si aquí el voltaje BL realmente está llegando los 5 volts, ¿ok? Si alcanzas a apreciar, eso es un pequeño circuito muy sencillo. Este circuito es un circuito que se encuentra en serie, ¿no? Es una pequeña malla. Si sabemos cómo analizar en la parte de las mallas, podemos distinguir que aquí empezaríamos con menos 5 volts. Posteriormente sumaríamos las corrientes de la malla, ¿ok? Tengamos en cuenta que la corriente IL es exactamente la misma corriente que fluye en todo este circuito. Significa que aquí fluye esta IL, fluye esto de acá, porque es un circuito en serie. Entonces aquí tendríamos más 50 de I, voy a nombrarlo de esta manera, más 100 de I, vamos a nombrarle I1 para no perder, y en este caso quedaría más 100 ohms de I, ¿ok? Esto es igual a 0 volts. Tengamos en cuenta que esto estoy representando una ecuación de voltaje. A lo mejor de esta manera aquí yo no lo expresé, le voy a colocar los ohms, pero los estoy emitiendo de tal forma que esto sería un voltaje, un voltaje, un voltaje y un voltaje, ¿ok?
Por lo tanto, si quisiéramos encontrar lo que es la I, recuerda que en esta ecuación la única incógnita es la I. En este caso I1 la estoy representando como si fuese IL, ¿ok? Entonces, esto quedaría restando, pasaría del otro lado, pasaría sumando, y todos estos habría que estarlos sumando. Aquí serían 50 más 100, 150, y tendríamos 250 de I1. Esto va a ser igual a 5 volts. Entonces, tenemos que I1 vale 5 volts sobre 250 ohms. Esto me queda un resultado de 5 entre 250 de 0.02 amperes. ¿Esto qué quiere decir? Significa que la corriente 1, estoy hablando que tiene 20 miliamperes. Ok, originalmente recordemos que queremos que aquí llegue 5 volts. Ok, entonces vamos a calcular el voltaje BL. Si yo quisiera calcular el voltaje BL, recordemos que tenemos que aplicar la ley de Ohm, que sería un voltaje por una resistencia por una corriente. Entonces BL, la resistencia, valdría 100 ohms multiplicado por la corriente que estaría fluyendo, que sería I1. En este caso serían 0.02 miliamperes. Ok, entonces BL me queda como si fuese 2 volts. Ok, ¿qué pasó aquí? Si te das cuenta, yo quiero que en un principio aquí llegase 5 volts, pero recuerda que todo el cable, todo este tramo y incluso la fuente misma, pues de alguna forma está teniendo una pequeña caída de potencial. Ok, entonces originalmente esto como ¿qué sucedería? Ocasionaría que tú agarrarías y le subes el voltaje, ok, para que puedas compensar estas caídas de potencial, pero tal vez no sería la manera correcta. Ok, si te puedes dar cuenta, lo único que estás haciendo está en que aquí hay energía que estás desperdiciando, simplemente no la estás aprovechando, se está yendo en el simple hecho del conductor, o sea, del cable. Ok, vamos a ver cómo solucionaríamos esta parte, ok, utilizando un amplificador en modo seguidor. Tenemos esta sección que es exactamente la misma que tenemos acá. Ok, en este panorama tenemos justamente la fuente de 5 volts, tenemos la resistencia de 50 ohms, tenemos igual la caída de potencial que tenemos del mismo conductor, y vamos a colocarle un amplificador en modo seguidor. Tenemos la carga que es exactamente la misma, ok, pero cuando queremos analizar esta parte, fíjate que de este modo, recordemos que el amplificador en modo seguidor tiene ganancia unitaria, ¿ok? Y también tenemos una característica muy importante del amplificador operacional. Habíamos comentado que en sus terminales, en las entradas, tiene una impedancia muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un consumo de corriente técnicamente tirando a cero, o sea, significa que aquí fluye 0 amperes. Si alcanzas a apreciar, al ser 0 amperes, si yo te pregunto, oye, ¿y entonces cuánto es la caída de potencial en este punto? Te puedes dar cuenta que para poderla calcular tendrías que aplicar la ley de Ohm, Victoria, o sea, en este caso un voltaje igual a resistencia por corriente. En este caso tenemos lo que es el voltaje sería igual a la resistencia de 100 ohms multiplicada por mi corriente, que sería 0 amperes. Por lo tanto, el voltaje o la caída de potencial en este punto serían 0 volts, o sea, no habría caída de potencial. Aquí sucedería exactamente lo mismo. Entonces, al no haber caída de potencial, ¿cuánto es el voltaje que llega en este punto? Sería justamente 5 volts, ¿ok? Ahora, como habíamos comentado, en este caso el modo seguidor, automáticamente del otro lado, en el voltaje de salida, ¿cuánto voltaje tendríamos? Tendríamos exactamente los 5 volts que tendríamos aquí colocados al principio. Entonces, si yo quisiera calcular, en este caso, otra vez este pequeño circuito, pues lo puedo calcular. ¿Cómo quedaría? Lo analizaría, empezaría con mis menos 5 volts y aquí aparecería mis más 100 ohms de I1, esto igual a 0 volts. Entonces yo quisiera calcular en este caso cuánto es la corriente. Estoy hablando que a lo mejor tendría que pasar esto del otro lado, ok, y quedaría como 100 ohms de I1 igual a 5 volts. I1 quedaría como 5 volts sobre 100 ohms. Esto me quedaría como una I1 alrededor de los 50 miliamperes, ok.
si yo quisiera calcular cuánto es el voltaje VL, tengo que aplicar la ley de Ohm, ¿no? Entonces es un voltaje multiplicado que va a ser igual a una resistencia por una corriente. ¿Cuál es la resistencia? Sería 100 ohms. ¿Cuál sería mi corriente? En este entonces sería 1050 mA, serían 0.050 amperes. Esto me quedaría un total de 5 volts. ¿Ok? Como alcanza a apreciar en este momento, lo que acabamos de localizar o lo que acabamos de solucionar el problema es que con un amplificador en modo seguidor garantizamos que de este lado llegasen los 5 volts que queríamos en un principio. ¿Ok? Vamos a tratar en el siguiente video que estos dos casos los vamos a ejemplificar en el simulador Multisim para poder analizar con un poquito más de detalle esta parte.